La leyenda de la mujer del mezquite. Autor anónimo. El pueblo despertaba temprano, como si el sol tuviera prisa por calentar la tierra reseca. Las calles de polvo se llenaban de pasos, de voces, de saludos repetidos con la familiaridad de los años. Todo parecía normal, salvo por un lugar que nadie miraba demasiado tiempo, el viejo mezquite al borde del camino. No estaba lejos de las casas, apenas a unos cuantos metros del último corral. Aún así, se sentía como si perteneciera a otro mundo. Su tronco era grueso, retorcido, con grietas profundas que parecían cicatrices abiertas. Las ramas se extendían en formas irregulares, como dedos que quisieran alcanzar algo que siempre se escapaba. Los niños sabían que no debían acercarse. «Ese árbol respira», decía doña Eulalia, la mujer más anciana del pueblo. «Y lo hace por las noches». Nadie se atrevía a contradecirla. Había cosas que no se discutían. Durante el día, el mezquite parecía inofensivo. Las cabras pasaban cerca sin problema, y el viento levantaba polvo a su alrededor como en cualquier otro rincón. Pero al caer la tarde, algo cambiaba. El aire se volvía más denso, más pesado. Como si el tiempo se detuviera justo ahí. Mateo, que había regresado al pueblo después de años de vivir en la ciudad, escuchaba esas historias con una sonrisa escéptica. «Son cuentos para asustar a los niños», dijo una tarde mientras bebía café en la cocina de su madre. «No hables así», respondió ella, sin mirarlo. «Hay cosas que es mejor respetar». Mateo soltó una leve risa. «¿Un árbol? ¿De verdad?». Su madre levantó la mirada. En sus ojos no había enojo, sino algo más profundo, temor. «No es el árbol», murmuró. «Es lo que vive en él». El silencio se extendió entre ambos. Afuera, el viento soplaba con un sonido extraño, como un suspiro prolongado. Esa misma tarde, Mateo decidió acercarse. Caminó sin prisa, con las manos en los bolsillos, observando el mezquite con curiosidad. A medida que se aproximaba, sintió una ligera incomodidad, como si alguien lo estuviera observando desde algún lugar invisible. Se detuvo frente al tronco. Pasó la mano sobre la corteza áspera. Estaba fría, demasiado fría para el calor del día. Retiró la mano de inmediato. «Debe ser la sombra», se dijo a sí mismo. Miró hacia las ramas. Por un instante, creyó ver algo moverse entre ellas. Una forma blanca, difusa. Parpadeó, y ya no había nada. «Imaginaciones», susurró. Sin embargo, al alejarse, no pudo evitar sentir que algo lo seguía. No un sonido, no una presencia visible, algo más sutil. Una sensación. Esa noche, durante la cena, el tema volvió a surgir. «Hoy fui al mezquite», dijo Mateo, como quien no quiere darle importancia. El plato de su madre se detuvo en el aire. «¿Fuiste, de día?», preguntó con voz tensa. «Claro». Ella soltó un suspiro contenido. «No vuelvas a ir», dijo. «Y menos cuando oscurezca». Mateo negó con la cabeza. «Mamá, no pasa nada». Antes de que pudiera terminar, un golpe seco se escuchó afuera. Ambos voltearon hacia la puerta. El viento había aumentado, golpeando las láminas del techo. Pero entre ese sonido, había algo más. Algo que no pertenecía al viento. Un murmullo. Mateo se levantó y abrió la puerta. La oscuridad lo envolvió de inmediato. No había luna esa noche, solo sombras profundas que parecían moverse con vida propia. «¿Escuchaste eso?», preguntó su madre desde adentro. Mateo no respondió. Estaba concentrado. El murmullo se volvió más claro. Era una voz. Lejana, arrastrada por el viento,
pero inconfundible. ¿Regresaste? Mateo frunció el ceño. ¿Hola? Llamó, dando un paso afuera. El aire se volvió más frío. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que volverías. La voz parecía venir desde el mezquite. Mateo cerró la puerta de golpe. Solo es el viento, dijo, aunque su voz ya no sonaba segura. Su madre no respondió. Se persignó en silencio. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la sensación de la corteza fría bajo su mano, y aquella voz. No sabía por qué, pero algo dentro de él comenzaba a inquietarse. Como si el árbol lo hubiera reconocido. Como si hubiera estado esperándolo. La mañana llegó con una calma engañosa. El sol iluminaba el pueblo como cualquier otro día, borrando las sombras de la noche anterior. Aún así, Mateo despertó con una sensación incómoda, como si no hubiera descansado realmente. Tenía la impresión de que algo había permanecido cerca de él mientras dormía, observándolo en silencio. Se levantó temprano, intentando sacudirse esa inquietud. Afuera, la vida seguía su curso habitual, gallos cantando, mujeres barriendo sus patios, el sonido lejano de un radio viejo. Todo parecía normal. Demasiado normal. Fue un sueño, se dijo, mientras se lavaba la cara. Solo un mal sueño. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Durante el desayuno, su madre evitó mirarlo directamente. Había algo contenido en su expresión, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Anoche, comenzó Mateo. Ella dejó la taza sobre la mesa con suavidad. No preguntes, respondió. Y no vuelvas a acercarte a ese lugar. Mateo frunció el ceño. Solo escuché una voz. Su madre cerró los ojos un instante. Eso es suficiente. El silencio volvió a instalarse entre ambos. Mateo comprendió que no obtendría respuestas de ella. Si quería entender lo que estaba ocurriendo, tendría que buscar por su cuenta. Esa misma tarde, decidió visitar a doña Eulalia. La encontró sentada frente a su casa, en una silla de madera desgastada, mirando hacia la nada. Sus ojos, opacos por los años, parecían ver más de lo que cualquier otro podría. «Ya te llamó», dijo la anciana antes de que Mateo pudiera hablar. Él se detuvo en seco. «¿Cómo sabe eso?» Doña Eulalia sonrió apenas, sin alegría. «Porque así empieza». Mateo se acercó lentamente. «Solo escuché una voz», insistió. «No vi nada». «Todavía», respondió ella. El joven sintió un escalofrío. «Quiero saber qué hay en ese árbol». La anciana guardó silencio unos segundos, como si evaluara si debía hablar o no. Finalmente, suspiró. «No es algo, es alguien». Mateo no dijo nada. Esperó. «Hace muchos años», comenzó doña Eulalia, «vivía aquí una mujer llamada Jacinta. Era hermosa, pero su mirada siempre estaba triste. Su marido se fue a la guerra, y ella se quedó esperando su regreso». La voz de la anciana se volvió más lenta, más pesada. Al principio, todos creían que volvería. Luego pasaron los meses, y después los años. Jacinta no aceptó la realidad. Decía que él le hablaba. Que la llamaba. Mateo cruzó los brazos, atento. ¿Desde el árbol? Sí, respondió. Desde ese mismo mezquite. El viento sopló suavemente, levantando polvo a su alrededor. La gente empezó a evitarla, continuó la anciana. Decían que había perdido la razón.
Pero yo la vi, muchas noches, caminando hacia el árbol, hablando como si alguien estuviera ahí. Mateo sintió una presión en el pecho. ¿Y qué le pasó? Doña Eulalia lo miró fijamente. Desapareció. El silencio cayó como una losa. Una tormenta cayó sobre el pueblo, añadió. Un rayo golpeó el mezquite. A la mañana siguiente, Jacinta ya no estaba. Solo sus huellas llevaban al árbol. Mateo tragó saliva. ¿Y nunca la encontraron? La anciana negó lentamente. Desde entonces, ella sigue esperando. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. ¿Esperando a su esposo? Doña Eulalia lo miró con una intensidad inquietante. Esperando a quien escuche su voz. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mateo se levantó, incómodo. Eso no tiene sentido. Para ella sí, respondió la anciana. El tiempo dejó de existir. Solo queda la espera. Mateo se alejó, intentando ordenar sus pensamientos. La historia era perturbadora, aunque seguía resistiéndose a creerla por completo. Al caer la tarde, el cielo comenzó a teñirse de tonos rojizos. Mateo caminaba sin rumbo fijo, hasta que se dio cuenta de algo. Había llegado otra vez al mezquite. Se detuvo. El árbol parecía diferente. Más oscuro. Más presente. El viento cesó de golpe. El silencio lo envolvió. Entonces, la escuchó. Volviste. La voz era más clara que la noche anterior. Más cercana. Mateo sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. No soy quien crees, dijo, con voz firme. Un susurro suave respondió. Claro que lo eres. El aire se volvió frío. Te esperé tanto. Mateo retrocedió un paso. Te equivocas. Una figura comenzó a formarse junto al tronco. Primero fue una sombra. Luego, un contorno. Finalmente, una silueta. Una mujer. Vestida de blanco. Cabello largo cubriéndole el rostro. Inmóvil. No me dejes otra vez, susurró. Mateo sintió que sus piernas temblaban. Quiso correr. Pero no pudo. La figura dio un paso hacia él. Y el mundo pareció detenerse. El aire se volvió denso, como si cada partícula pesara más de lo normal. Mateo intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Sus piernas parecían enterradas en la tierra, y su respiración se volvió irregular, corta, casi ajena. La figura frente a él permanecía inmóvil. La mujer no mostraba su rostro. Su cabello oscuro caía como un velo espeso, ocultando cualquier rasgo. Su vestido blanco se agitaba levemente, aun cuando el viento había desaparecido por completo. Te encontré, susurró. La voz no parecía salir de su boca. Era como si se filtrara directamente en la mente de Mateo, resonando en lo más profundo de su conciencia. No, logró decir él, con esfuerzo. No soy a quien buscas. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara esas palabras. El silencio que siguió fue insoportable. Luego, dio otro paso. La distancia entre ambos se redujo. El frío aumentó. Mateo sintió como sus dedos comenzaban a entumecerse. Siempre dices lo mismo, murmuró la mujer. Siempre te alejas. Un temblor recorrió el cuerpo de Mateo. Yo no he estado aquí antes, respondió, intentando mantener la cordura. No te conozco. Un sonido bajo, casi imperceptible, escapó de la figura. Podía ser un suspiro, o un lamento.
Me prometiste volver, dijo. Juraste que no me dejarías sola. Las palabras estaban cargadas de un dolor antiguo, profundo, imposible de medir. No era un reclamo común. Era la herida abierta de alguien que había esperado demasiado tiempo. Mateo sintió que algo dentro de él comenzaba a quebrarse. No por convicción, sino por la intensidad de aquella emoción. «Estás confundida», insistió. La mujer avanzó otro paso. Ahora estaba peligrosamente cerca. «No», susurró. «Eres tú». De pronto, el entorno cambió. No fue un movimiento físico, ni un traslado evidente. Fue algo más extraño. El aire se distorsionó, y el paisaje comenzó a desdibujarse. Mateo parpadeó. Cuando volvió a enfocar la vista, ya no estaba viendo el mismo lugar. El mezquite seguía ahí, pero no era el mismo. Sus ramas estaban más completas, menos retorcidas. El suelo no estaba tan seco. El cielo tenía un tono distinto, más limpio, más vivo. Y frente a él, ya no estaba solo. Había una mujer. No era una sombra. No era una aparición borrosa. Era real. Su rostro estaba descubierto. Sus ojos, grandes y llenos de vida, lo miraban con una mezcla de amor y ansiedad. Su cabello, oscuro y largo, caía suavemente sobre sus hombros. Su vestido blanco ya no parecía espectral, sino sencillo, propio de otra época. «Sabía que vendrías», dijo ella, con una sonrisa tenue. Mateo retrocedió, confundido. «¿Qué está pasando?». Ella extendió una mano hacia él. «Ven», pidió con dulzura. Mateo dudó. Todo en esa escena parecía real, demasiado real. Podía escuchar el canto lejano de las aves, sentir el calor del sol sobre su piel. «No es posible», murmuró. «Claro que lo es», respondió ella. «Siempre lo ha sido». Mateo miró a su alrededor. Algo no encajaba. Era como si estuviera viendo un recuerdo, pero desde dentro. «¿Quién eres?», preguntó finalmente. La mujer pareció sorprendida. «¿No me reconoces?», susurró. Su expresión cambió. La alegría se desvaneció lentamente, reemplazada por una sombra de tristeza. «Soy yo. Jacinta». El nombre cayó con peso. Mateo sintió un estremecimiento. «No, esto no es real», dijo, negando con la cabeza. Tú estás muerta». Las palabras parecieron herirla. «No digas eso», respondió, dando un paso atrás. «No me abandones otra vez». El entorno comenzó a oscurecerse. El cielo perdió su color. El aire se volvió frío de nuevo. «No soy él», insistió Mateo, desesperado. «Tienes que entenderlo». Jacinta lo miró fijamente. Sus ojos cambiaron. El brillo se apagó. La tristeza se transformó en algo más oscuro, más profundo. «Siempre dices lo mismo», repitió, pero esta vez su voz ya no era dulce. «Siempre me dejas». El paisaje se rompió como un espejo. Todo se desvaneció. Mateo volvió a estar frente al mezquite. La figura espectral estaba ahí otra vez. Más cerca que nunca. «No te irás», dijo. El suelo vibró levemente bajo sus pies. Las ramas del árbol crujieron. Y entonces, algo emergió del tronco. Sombras. Oscuras, alargadas, como manos que se extendían lentamente hacia él. Mateo sintió el pánico apoderarse de su mente. Esta vez, su cuerpo respondió. Retrocedió bruscamente. «Déjame en paz», gritó. La figura avanzó.
Las sombras se alargaron. El frío se volvió insoportable. Mateo giró y corrió. Corrió sin mirar atrás, sin detenerse, sin pensar. Solo quería alejarse de ese lugar. Detrás de él, el susurro lo siguió. No puedes irte. Su voz ya no era triste. Era firme, determinada y cargada de algo mucho más peligroso. Siempre regresas. Mateo no dejó de correr hasta que el aire le faltó por completo. Sus pasos se volvieron torpes, descompasados, hasta que finalmente cayó de rodillas frente a su casa. El pecho le ardía, la garganta le dolía y su mente era un torbellino de imágenes imposibles de ignorar. Cerró la puerta con desesperación y apoyó la espalda contra ella, como si esperara que algo intentara entrar detrás de él. No es real, repetía entre jadeos. No es real. Su madre apareció desde el fondo de la casa, alarmada. ¿Qué hiciste?, preguntó con voz temblorosa. Mateo levantó la mirada. Sus ojos estaban desorbitados. La vi. El silencio se volvió pesado. ¿Qué viste?, insistió ella, aunque parecía conocer la respuesta. A Jacinta. Su madre cerró los ojos, como si esas palabras confirmaran el peor de sus temores. Te lo advertí, murmuró. Mateo negó con la cabeza. No entiendes, no es solo una aparición, ella cree que soy alguien más. La mujer respiró hondo, conteniendo la angustia. Siempre pasa igual. Mateo se levantó con dificultad. ¿Qué significa eso? Su madre dudó, pero finalmente habló. Mi abuelo contaba que no eres el primero, dijo. Ha ocurrido antes. Hombres que escuchan su voz, que se acercan y que desaparecen. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Mateo. ¿Desaparecen? Sí, respondió. Nadie los vuelve a ver. Mateo sintió que el miedo se transformaba en algo más peligroso, una mezcla de obsesión y necesidad de entender. Yo no voy a desaparecer. Su madre lo miró fijamente. No depende solo de ti. La noche cayó lentamente, envolviendo el pueblo en una oscuridad espesa. Mateo permaneció despierto, sentado en su cama, repasando cada detalle de lo ocurrido. La forma en que el entorno cambió, la manera en que Jacinta lo miraba, la certeza con la que afirmaba que él era su esposo. No era una simple confusión. Era algo más profundo. Algo que lo estaba alcanzando. Cerca de la medianoche, lo escuchó de nuevo. Un susurro. Leve. Casi imperceptible. Ven. Mateo cerró los ojos con fuerza. No, respondió en voz baja. El silencio volvió por unos segundos. Luego, el susurro regresó. Más claro. Más cercano. No puedes huir. Mateo se levantó de golpe. El sonido no venía de afuera. Venía de dentro de su mente. Déjame en paz, murmuró. Pero la voz no se detuvo. Prometiste quedarte. Mateo apretó los puños. Yo no prometí nada. El aire en la habitación se volvió frío. La puerta comenzó a crujir lentamente, como si alguien la empujara desde el otro lado. Mateo retrocedió. No, susurró. La puerta se abrió. Pero no había nadie. Solo oscuridad. Y al fondo, el mezquite. No era posible. La casa había desaparecido. O quizá, él ya no estaba en ella. El suelo bajo sus pies cambió. La tierra seca volvió a rodearlo. El árbol estaba frente a él, más grande, más imponente que nunca. Las ramas se movían sin viento.
El tronco parecía palpitar, como si tuviera vida. «Regresaste», dijo la voz. Mateo sintió que su voluntad comenzaba a debilitarse. «Esto no es real», intentó convencerse. Pero sus palabras ya no tenían fuerza. La figura apareció frente a él. Jacinta. Más definida que antes. Más presente. Esta vez, su rostro era visible, pero no era el mismo que había visto en la visión anterior. Sus ojos estaban hundidos, oscuros, como si llevaran siglos sin descanso. Su piel era pálida, casi ceniza. Su expresión, una mezcla de amor distorsionado y desesperación absoluta. «Ya no te irás», dijo. Mateo quiso retroceder. No pudo. Sus pies estaban atrapados. Miró hacia abajo. Raíces. Delgadas al principio, luego más gruesas. Emergían de la tierra y se enredaban en sus piernas. Subían lentamente. Apretaban. «No», dijo, luchando. «Suéltame». Las raíces no se detuvieron. Subieron hasta su torso, inmovilizándolo por completo. El árbol crujió. Un sonido profundo, antiguo. «Eres mío», susurró Jacinta. Mateo sintió algo más. No solo las raíces físicas. Algo dentro de él. Como si su mente comenzara a llenarse de recuerdos que no eran suyos. Imágenes. Una despedida. Una promesa. Un hombre alejándose por un camino polvoriento. Una mujer llorando junto al mezquite. Esperando. Siempre esperando. «No», jadeó Mateo. «Eso no soy yo». Pero las imágenes no se detenían. Se volvían más intensas. Más reales. Hasta que la línea entre sus recuerdos y los de ella comenzó a desdibujarse. Jacinta se acercó lentamente. Extendió su mano. Y tocó su rostro. El frío fue inmediato. Por fin, susurró. «Volviste conmigo». Mateo sintió que su conciencia comenzaba a apagarse. Las raíces apretaron más. El árbol vibró. Y en ese instante, comprendió algo. No estaba siendo atacado. Estaba siendo reclamado. El mundo comenzó a desvanecerse alrededor de Mateo. Las raíces que lo aprisionaban ya no eran solo materia. Se sentían como extensiones de algo más profundo, como si estuvieran conectadas a su propia mente. Cada latido del árbol resonaba dentro de su pecho, marcando un ritmo ajeno que poco a poco sustituía al suyo. «No», murmuró, apenas consciente. «No soy él». Pero su voz era débil, lejana, como si perteneciera a alguien más. Jacinta lo observaba con una serenidad inquietante. Ya no había desesperación en su rostro. Tampoco tristeza. Solo una calma absoluta, como la de alguien que finalmente ha obtenido lo que tanto anhelaba. «Lo eres», respondió suavemente. «Siempre lo has sido». Mateo quiso resistirse. Intentó aferrarse a su identidad, a sus recuerdos, a su vida. Pensó en su madre, en su infancia, en los años lejos del pueblo. Imágenes que habían definido quién era. Pero algo estaba cambiando. Esos recuerdos comenzaban a desvanecerse. No desaparecían de golpe. Se diluían, como tinta en el agua. En su lugar, otros surgían. Un camino polvoriento. El peso de una maleta. Una despedida. «Volveré», escuchó una voz. Su voz. O eso parecía. «Te lo prometo». Mateo abrió los ojos con desesperación. «No, que eso no soy yo», intentó decir.
Jacinta se acercó más, hasta quedar frente a él. Sus dedos fríos recorrieron su mejilla con una ternura inquietante. «Me lo juraste bajo este árbol», susurró. «Dijiste que nada nos separaría». El mezquite crujió, como si confirmara cada palabra. Las raíces ascendieron un poco más, cubriendo su pecho, presionando su respiración. Mateo jadeó. «Yo, no», intentó resistir. Pero las imágenes continuaban. Cada vez más claras. Cada vez más suyas. La guerra. El miedo. El deseo de sobrevivir. La decisión de no volver. El abandono. Y luego, el silencio. Mateo sintió un golpe dentro de su mente. Una comprensión brutal. No era él. Pero alguien, en otro tiempo, había sido. Alguien que había amado a Jacinta. Alguien que la dejó esperando. Alguien que rompió una promesa. «Ahora entiendes», dijo ella. Una lágrima descendió por el rostro de Mateo. «Eso fue hace mucho», susurró. «Para mí no», respondió Jacinta. «Para mí fue ayer, y todos los días». El dolor en su voz ya no era desesperado. Era eterno. Mateo sintió como su resistencia se debilitaba. No por la fuerza de las raíces, sino por el peso de esa verdad. «No puedes obligarme a ser él», murmuró. Jacinta lo miró con una tristeza profunda. «No te obligo», dijo. «Solo te recuerdo lo que ya eres». El viento regresó de golpe. Las ramas del mezquite se agitaron violentamente. El cielo se oscureció. «Quédate», susurró ella. Las raíces dejaron de apretar. Ahora solo sostenían. Esperaban. Mateo cerró los ojos. Podía seguir luchando. Podía intentar aferrarse a lo poco que quedaba de su identidad. Pero algo dentro de él comprendía que no había escapatoria. No de esa forma. Abrió los ojos lentamente. Miró a Jacinta. Ya no con miedo, sino con una mezcla de resignación y compasión. «Te esperé demasiado», dijo ella. Mateo respiró hondo. «O lo intentó». «Lo sé». Las palabras salieron sin pensar, como si ya no fueran suyas. Jacinta sonrió por primera vez. Una sonrisa leve. Humana. El árbol dejó de crujir. El viento se calmó. Todo pareció detenerse. «Entonces, quédate», susurró. Mateo no respondió. No hizo falta. Las raíces se cerraron por completo, envolviendo su cuerpo hasta cubrirlo. No hubo grito. No hubo lucha. Solo silencio. Y luego, nada. A la mañana siguiente, el pueblo despertó como siempre. El sol iluminó las calles, los gallos cantaron, la vida siguió. Pero algo había cambiado. Frente al mezquite, sobre la tierra seca, había huellas. 2 pares. Uno que llegaba. Otro que nunca se iba. La madre de Mateo fue la única que se atrevió a acercarse lo suficiente para verlas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque en su rostro no había sorpresa. Solo aceptación. Porque en ese pueblo, algunas historias nunca terminaban. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Y al caer la noche, Gracias. cuando el viento sopla entre las ramas del mezquite, hay quienes aseguran que ya no se escucha una sola voz. Ahora son 2. Una que llama. Y otra que responde. Susurrando entre la oscuridad. Prometiendo no separarse jamás.